En esta lección tratamos la lógica formal, que forma parte de la lógica en general. Dentro de la lógica distinguimos entre lógica natural y lógica formal, análogamente a lo que hablamos anteriormente de los tipos de lenguaje. Lo que ocurre es que la lógica natural es propia de los sujetos y la construyen también de manera espontánea. El desarrollo de la lógica natural ayuda, promueve y permite el desarrollo de la lógica formal. Sin la lógica natural, el desarrollo de la lógica formal sería mucho más complicado y, en algunos casos, imposible. Las proposiciones son elementos clave dentro de la lógica formal. Aquí presento los siguientes enunciados. Llevo una camiseta verde. Esta pelota es roja. Granada es la capital de España. ¿Qué hora es? ¡Feliz cumpleaños! Cierra la ventana. En el universo hay otros planetas habitados. Esta frase es falsa y estoy mintiendo. Lo que te pido es que observes por favor estos enunciados. Hay para empezar una cuestión que es de corrección gramatical. Si nos fijamos, los enunciados desde el punto de vista gramatical están correctamente escritos, pero observa y trata de identificar qué los diferencia. Es posible que hayas detectado ya algunas diferencias. Vamos a ver cuáles de estos enunciados son proposiciones. ¿Qué características debe tener un enunciado para ser una proposición? Aquí vemos diferenciados aquellos enunciados que son proposiciones de aquellos que no lo son. Los tres primeros sí son proposiciones, los siguientes no. Independientemente de que ya lo hubieras identificado previamente, ¿qué diferencia observa entre los dos recuadros? Además de estar escritos correctamente desde el punto de vista gramatical, podemos ver que en los enunciados del primer recuadro se está dando una información que yo puedo comprobar si es cierta o no, si son verdaderas o falsas. En cambio, en el segundo recuadro no podemos verificar la veracidad de esos enunciados. En un caso se trata de una pregunta, en otro caso es una exclamación y una orden. Y en las siguientes, que a pesar de no compartir estas características con las primeras del segundo recuadro, tienen connotaciones diferentes. En el enunciado sobre el universo se observa que no podemos decir si es verdadero o falso porque no hay evidencia científica, ni tenemos conocimiento para poder afirmarlo. Por tanto, estos enunciados se llaman creencias. En las dos últimas lo que ocurre es que pueden ser tanto verdaderas como falsas. Por tanto, se llaman paradojas. Un enunciado es un conjunto de palabras habladas o escritas de acuerdo con las reglas de la sintaxis del idioma en el que hablamos, en este caso del castellano. Una proposición es un enunciado para el que, con base en su significado, podemos afirmar que es o verdadero o falso. A continuación veremos algunos ejemplos, pero algo importante es que esa veracidad o falsedad no es cuestión de la propia lógica, sino que se basa en nuestro conocimiento, en diferentes sentidos, en el sentido común y en diferentes técnicas o disciplinas que nos pueden permitir llegar a saber si un determinado enunciado es verdadero o, por el contrario, es falso. Las proposiciones siempre tienen tres partes. Una primera parte, que es el objeto o el sujeto. Una segunda parte, que puede ser el verbo ser, tener o cualquier otro verbo. Y por último, una cualidad o atributo relativo al sujeto u objeto del que estemos hablando. Siempre que tengamos una proposición, vamos a poder hacer su negación. Por ejemplo, si una proposición es el pantalón que tengo puesto es rojo, su negación será el pantalón que tengo puesto no es rojo. ¿Qué característica tiene la negación de una proposición con respecto a la proposición inicial? Pues si una proposición cualquiera, por ejemplo, el pantalón que tengo puesto es rojo, es verdadera, entonces su negación, que sería el pantalón que tengo puesto no es rojo,
es falsa. En cambio, si la primera, el pantalón que tengo puesto es rojo, es falsa, entonces su negación será verdadera. Debemos ser cuidadosos con algunas negaciones. Veamos algunos ejemplos. Te pido que niegues las siguientes proposiciones. En esta clase hay 68 estudiantes matriculados. ¿Hace calor? ¿No hace frío? Creo que la primera proposición no habrá generado ninguna dificultad. La negación sería, en esta clase no hay 68 estudiantes matriculados. En cambio, en ocasiones, la segunda y la tercera proposiciones pueden dar algunos problemas. La negación de hace calor sería no hace calor. En ocasiones me he encontrado con personas que han pensado que la negación podía ser hace frío. Pero esto no es correcto, porque ya sabemos, y seguramente te habrás dado cuenta, que hay situaciones intermedias donde no hace ni frío ni calor. De manera que en estos casos el adjetivo que tiene significado contrario, el antónimo, no es la solución para negar una proposición. En el caso de no hace frío tenemos una situación análoga. Teniendo en cuenta que aquí ya la proposición original se enuncia mediante una negación, su negación sería enunciarla en positivo. La negación de no hace frío sería hace frío. Lo que hemos visto anteriormente, mediante ejemplos, lo expresamos ahora de manera genérica. La negación de una proposición se expresa en lógica añadiendo este símbolo que aquí aparece delante de la letra que representa la proposición. Por ejemplo, si la proposición la denotamos por la letra Q, no Q se expresa como aquí aparece, este simbolito y la Q. En cuanto a la veracidad o falsedad de la proposición, la negación de una proposición cualquiera cambia el valor de verdad de la misma. ¿Qué significa esto? Pues que si una proposición es verdadera, su negación va a ser falsa, y a la inversa. Si una proposición es falsa, su negación será verdadera. Esta información sobre el valor de verdad de una proposición y su negación queda recogida en lo que se llama tabla de verdad. Como estamos con la negación, esta es la tabla de verdad de la negación. Aquí aparece otro ejemplo. Llamemos P a la proposición este niño tiene el pelo negro. Y la pregunta que te planteo es, ¿cuáles de los siguientes niños que aparecen en las imágenes hacen verdadera la proposición no P? O lo que es equivalente, ¿para cuáles niños no P es verdadera? Bien, pues si observamos las imágenes que tenemos a continuación, hay niños cuyo color de pelo es diferente, cuya longitud de pelo también es distinta y el tipo de pelo también. Si observamos, los niños que aparecen en la figura 2 y 6 tienen el pelo negro, que es a lo que hace referencia la proposición P. Por tanto, la figura o los niños que hacen verdadera la proposición no P serían los restantes, o sea, las figuras 1, 3, 4, 5 y 7.